Sean todos bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar un ciclo de charlas para entender y capacitarnos en cuanto a la historia de la Santa Cruz, en cuanto a la historia de la reliquia que poseemos acá en la parroquia, ¿verdad? Y sobre todo en la historia de esa reliquia, sus antecedentes, de dónde proviene, por qué decimos que es una reliquia que proviene de la Santa Cruz. Ahora, ¿qué es la cruz? Vamos a empezar por ahí, que es lo más importante. ¿Qué es la cruz? La cruz representa la muerte y resurrección y es el recuerdo del sacrificio por la salvación de la humanidad. Representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. La cruz es el principal símbolo del catolicismo y tenemos que tener eso muy claro. Es nuestro símbolo, es la representación de que en ella Jesús, con su vida, nos abrió las puertas al cielo. Esa es la principal representación. Es la victoria de que teniendo una vida santa, una vida sana, una vida amparada en el amor de Dios, nosotros podemos conseguir su legado. ¿Y cuál es el legado de Jesús? La vida eterna. Aplauso para Gregorio. Ok, ¿qué es una reliquia? Una reliquia es un tesoro, un objeto preciado, con un valor sentimental, sacramental, histórico. También se puede describir un recuerdo que algunas veces puede ser desde el punto de vista icónico. Levante la mano quien en su casa tiene una reliquia, ¿verdad? Muchos tenemos una reliquia porque hay un objeto que representa un pasado o representa a una persona, representa un contexto, representa un amor. Por lo menos yo en mi casa tengo una reliquia que es una cámara fotográfica de los años 60, 70. Eso es una reliquia, representa un valor, ya tiene un valor histórico. Pero en la Iglesia Católica una reliquia también está representada por un valor sacramental, algo que haya pertenecido a algún santo o a alguna persona con una vida santa dentro de la Iglesia. Tipos de reliquia. Aunque ustedes no lo sepan, existen tipos de reliquia. La primera de ellas son las reliquias de sentido estricto o de primer grado. Ese es el nombre común que se les conoce, reliquias de primer grado. Y son reliquias que han sido parte del cuerpo de algún santo. ¿Quién me dice qué reliquia es esta? La reliquia de José Gregorio Hernández, y está formada por parte de los huesos que pertenecieron a José Gregorio Hernández. Entonces, una reliquia de primer grado puede ser restos de cabello, hueso, piel, uñas. ¿Por qué? Porque pertenecieron directamente al cuerpo de algún santo. Entonces, esas son las reliquias de primer grado. Luego tenemos las reliquias de sentido lato, o bien conocidas reliquias de segundo grado, y son objetos o parte de ellos que hubiesen sido utilizados por algún santo. O sea, ya no son parte de su cuerpo, sino son pertenencias de esa persona que en este momento ya cuenta con la santidad. ¿Quién identifica estas reliquias? Las reliquias de Juan Pablo II, las personas que han ido a Guanare, en el sótano, aplauso para el Padre Jesús que nos acompaña. Gracias. Estos fueron los utensilios que utilizó Juan Pablo II, acá lo tenemos, Juan Pablo II. Fueron los utensilios que utilizó Juan Pablo II durante la misa celebrada en Guanare. Esos objetos se preservan en el sótano de lo que es la Basílica de la Virgen de Coromoto. Estos ya son reliquias de segundo grado. ¿Por qué? Porque son objetos que fueron utilizados
por el santo. Luego tenemos la reliquia de sentido latísimo o reliquia de tercer grado. Se refiere a objetos que han sido tocados por una reliquia de primero o segundo grado. Estas reliquias son muy particulares, son pocas las que existen, pero pueden ser, por ejemplo, no sé, ustedes han escuchado, por ejemplo, personas que llevan una estampita, la tocan con una imagen sagrada y la llevan a algún enfermo y este enfermo se cura. ¿Sí, verdad? Bueno, esa es una reliquia de tercer grado. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto con una reliquia de primero o segundo grado y ella produjo un efecto de santidad. Y por último tenemos la reliquia de sentido histórico. Son aquellos objetos que han sido venerados por más de 200 años, independientemente de que sea lo que la feligresía dice. Ejemplo, ¿quién ha ido a Coro, la ciudad de Coro? La catedral de Coro. En las afueras de Coro hay una cruz. Esa fue la primera cruz que llegó, según la tradición, a Venezuela y es venerada. No es una cruz santa, pero por tener más de 200 años, ya es una pieza de veneración, porque representa la primera cruz llegada a Venezuela. Aquellas personas que no han ido a Coro, a la salida, una de las salidas laterales, está esa cruz, en perfecto estado, bueno, casi perfecto estado. Ahora, en esta primera parte nosotros vamos a hablar de la reliquia de la Santa Cruz, pero sin embargo tenemos que dividir esto, reliquia de la Santa Cruz, en dos partes: entender lo que es reliquia y entender lo que es la Santa Cruz. Para hablar de la Santa Cruz, primeramente tenemos que hablar de Santa Elena. ¿Por qué? Porque Santa Elena es la que descubre las reliquias de la Santa Cruz y vamos a ver cómo hizo. Santa Elena nace en el año 248. Por favor, sigan con mucho cuidado y mucha atención lo de la fecha. Año 248, en el pueblo de Pranum, en la provincia romana de Bitinia. Lo tenemos acá. Actualmente, esto es lo que se conoce como Turquía. Santa Elena nace en esa provincia. Se dice que es una joven sencilla, trabaja con sus padres en un hostal. Y ella desde muy joven siente inclinaciones hacia la historia y hacia los movimientos cristianos. ¿Siguiente? Ok. ¿A quiénes les gustan las novelas? Las novelas, en serio, ¿a quién les gustan las novelas? ¿A ninguno? Me voy. Vamos a poner cuidado a esta historia. ¿Qué es un hostal? ¿Quién me dice que es un hostal? Perfecto. Venga por acá. Un hostal es una posada. Gracias. Un hostal es una posada, un sitio de alojamiento de viajeros, algo así como un hotel, tiene restaurante. Santa Elena trabajaba con sus padres en ese hostal. A la edad de 25 años, conoce a un militar romano de nombre Constancio. La historia lo relata o lo describe como Constancio Cloro. ¿Por qué Cloro? Porque era muy blanco, casi que albino. Era demasiado blanco y entonces se conoce en los libros como Constancio Cloro. Constancio se enamora de Elena y la pide en matrimonio. En el año, perfecto, 273. Ya Santa Elena tenía 25 años. Como por ser un militar romano, un legionario, que era uno de los más altos rangos dentro de la jerarquía militar romana, el padre de Elena la dio en matrimonio. De ese matrimonio nace Constantino.
Ya a la edad, al año siguiente, en el año 274, con Helena, de 26 años. Ellos tienen un hijo de nombre Constantino. Vamos bien con la novela, ¿verdad? Tenemos protagonista, la mujer, hombre, y ya tenemos el hijo. Esto se está poniendo bueno. Ok, pero ¿qué pasa? En el año 278 hay un emperador de nombre Maximiano, emperador romano, y llama a Constancio a Roma. ¿Por qué? Porque era uno de los mejores militares que él tenía a su mando. Y le solicita que se case con su hijastra, Teodora, a cambio de que él surja o siga subiendo en su escala militar. Constancio renuncia a la relación con Helena y la deja. Ya para entonces Helena tenía 30 años y Constancio se casa con Teodora. Llega a ser la persona mano derecha del emperador. Pero el emperador, en el año 292, el emperador fallece y Constancio se convierte de militar a emperador romano. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok, vamos bien, emperador romano. ¿Qué pasó en estos años? Ya a la edad, desde que Santa Helena tenía 25 años hasta la edad de 44, Constantino estaba con su papá. Constantino fue criado en la mayor parte con su padre. Fue arrancado, o por decir así, de la protección de Helena y se convierte también en un militar de reconocido nombre, y eres el primogénito, obviamente, de Constancio. Ok. Año 306. Helena tenía 58 años. Constancio fallece. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que...? Muy bien. Constantino se convierte en el emperador romano, luego de haber pasado o de ser hijo de una posadera. Y adivinen qué sucede. Busca a su madre. Ellos no habían perdido la conexión. Helena y Constantino no habían perdido conexión. Sin embargo, la historia describe a Constantino como una persona que obedece, respeta y adora a su madre, que ésta a su vez, a lo largo de los años, había inculcado las doctrinas cristianas en Constantino. Y uno de los primeros actos que hace Constantino como emperador es nombrar a Helena emperatriz de Roma. ¿Alguien sabe lo que es la palabra emperatriz? Ok. Emperatriz es algo así como reina. Sin embargo, es mucho más. Emperatriz es que está a cargo de varios reinados. O sea, está por encima de las reinas. ¿Sí? Y al ser de Roma, obviamente se encarga, es como la jefa máxima en el sentido femenino, de todo un imperio. Vamos bien, ¿verdad? Entonces fíjense, Santa Helena, de ser desde una posadera, se convierte en la emperatriz romana. En el año 306, a sus 58 años. Perfecto. Volvemos. Santa Helena, o Helena en ese entonces, se había caracterizado por ser una mujer humilde. Ella, trabajando en el hostal,
conoció mucho la historia de los cristianos y no aceptaba y no entendía por qué los cristianos eran perseguidos, humillados, maltratados. Ella en el hostal obviamente vio pasar muchas historias, muchas personas que huían de la persecución romana. Y a lo largo de los años ella fue inculcando en Constantino el amor y respeto hacia los cristianos. Constantino fue influenciado por Santa Elena en ese entonces. Ok, pero entonces tenemos que Constantino es emperador de Roma, con una gran influencia del cristianismo. En el año 306, hay una guerra contra otro emperador romano que se llama Magencio. El emperador de Roma no era uno solo. El imperio romano estaba dividido en varios sectores y cada sector tenía un emperador. Magencio era un emperador que quería apoderarse de la mayor cantidad de imperios, pero se lo pedía Constantino. Constantino, en una guerra, antes de tener una guerra importante, sueña con un símbolo en el cielo que decía in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Él vio la figura de una cruz en el cielo que le decía esas palabras en latín, ese es latín, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. E inmediatamente mandó a colocar en los escudos, en las banderas, en las lanzas y en la vestidura de los caballos el símbolo de la cruz, en todo lo que era la flota militar. Entonces, en el año 312 se efectúa la batalla de Milvio, ¿verdad? La batalla de Milvio contra el emperador Magencio. Y en esta batalla Constantino la gana. Inclusive Magencio el puente lo fracturan, caen al río y Magencio muere ahogado, quedando como jefe supremo del Imperio Romano Constantino. A partir de ahí, de acuerdo a ese símbolo que él tuvo, la doctrina cristiana tuvo muchísima más fuerza, muchísimo más poder, muchísimo más arraigo. ¿Y qué pasaba en ese entonces con los cristianos? Los cristianos eran vejados, humillados. Lo que ven ustedes en la película, que eran arrojados a los leones, es totalmente cierto. Todos los cristianos eran perseguidos, pero una vez que Constantino acepta la religión cristiana, en el año 313 produce el Edicto de Milán. ¿Y qué es el Edicto de Milán? El perdón o la aceptación del cristianismo como una religión y el respeto. Y se acaba la persecución de los cristianos. Se puede decir incluso que es a partir de esta fecha o de este momento que el cristianismo, como nosotros lo conocemos, forma parte de la vida social. Antes éramos perseguidos. A partir de este momento, no. Ok, entonces, podemos decir que Santa Elena influyó, entre muchas cosas, en la formación de la iglesia cristiana. De todo lo que es la religión cristiana, gracias a ella fuimos dejados de ser perseguidos y se funda la iglesia. Pero vamos a ver, año 324. En todo este proceso, ya el emperador romano Constantino, ya con la religión católica aceptada, la religión cristiana aceptada, empieza a ser un imperio donde la religión pagana empieza a disminuirse y empieza a ser un imperio de una religión cristiana. Constantino funda la primera ciudad que iba a ser enteramente cristiana, y es lo que actualmente o en ese entonces se conoce como Constantinopla, actualmente Turquía. ¿Y dónde iba a ser, o dónde se construyó, o dónde fue ideada? En el sitio de nacimiento de él, que era de Pranum, que lo vimos al comienzo.
Helena, de acuerdo a todos los estudios, el crecimiento, la formación del Imperio Romano, ella decide viajar a Jerusalén para entonces conseguir por lo menos los mejores tesoros del cristianismo. Entonces ella decide viajar a Jerusalén para buscar reliquias, inclusive para buscar la verdadera cruz de Cristo. Pero ¿qué pasa? Los estudios de Santa Helena arrojaban que Jesús fue crucificado ¿dónde? ¿Dónde? En el Gólgota. Gracias. Jesús fue crucificado en el Gólgota, o Monte de la Calavera, o Sitio de la Calavera. Para ese entonces lo tenemos acá, Gólgota. ¿Lo ven, verdad? El Gólgota era una cantera y quedaba en las afueras de la ciudad. En las afueras de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque antiguamente esos castigos se sacaban de la ciudad, no eran dentro de la ciudad, sino que se arrojaban fuera, porque eran personas, o ese tipo de castigos de crucifixiones eran para personas no gratas dentro del Imperio Romano. Vamos a ver una gráfica un poquito más clara. Aquí tenemos la muralla de Jerusalén. Y tenemos que el Gólgota quedaba en las afueras, ¿verdad? En una cantera. ¿Qué es una cantera? Dilo. Una mina. Una cantera es una mina de donde en este entonces no se sacaba cemento, no se sacaba petróleo. Lo que se sacaba eran rocas. Con esas rocas se construía la ciudad. Entonces Jesús fue crucificado en las afueras, en el Gólgota, a orillas de una cantera. Pero eso fue en el año 0, en el año que Jesús fue crucificado. ¿Y cuántos años habían pasado? Lamentablemente eso fue lo que consiguió Santa Helena, que la ciudad original, donde se ve un primer muro, se ve un segundo muro, la ciudad había cambiado. Y fíjense lo que va a pasar ahora, 326 años después. La ciudad había crecido, ya la cantera no existía, el Gólgota no existía como sitio, ¿verdad? Inclusive la historia cuenta que fueron durante 2 años que Santa Helena estuvo indagando, algunos cuentan de manera agresiva, otros cuentan de manera pasiva, pero que fue indagando en qué sitios se encontraban las principales reliquias de Jesucristo. Hasta que un día le dijeron que esas reliquias, o averiguó que esas reliquias se encontraban en la base de un templo dedicado a Venus. Inmediatamente comenzaron las excavaciones y efectivamente consiguieron 3 cruces, o 3 reliquias de cruces, o 3 fragmentos de cruces. Con el primero, que hicieron, ella tenía que averiguar cuál de las 3 era la original. Entonces la mayor parte de los historiadores dicen que trajeron a una mujer enferma y la tocaron con el primer fragmento. No se curó. La tocaron con el segundo fragmento, empeoró. Hasta que la tocaron con el tercer fragmento y milagrosamente la anciana se curó. Y es de esta forma que concluye que este tercer fragmento pertenecía a la cruz de Jesucristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok, ¿qué hace Santa Helena? En ese entonces las reliquias, incluso todavía, las reliquias se dividen en fragmentos. No es algo nuevo, o es algo que para entonces era muy normal. Agarrar los restos de una pieza y dividirlos y distribuirlos a lo largo del mundo. Santa Helena dividió el fragmento encontrado en 3 partes. La primera parte la llevó a Constantinopla. La segunda parte la llevó a Roma. Y la tercera parte
la dejó en Jerusalén. ¿Cómo? Ok. Santa Elena, aparte, no solamente por el hallazgo de la cruz, es que es nombrada santa. Santa Elena es nombrada santa por su vida de humildad, por su capacidad de ir luchando a favor del movimiento cristiano. También Santa Elena, en su estadía de Jerusalén, funda los principales templos. Funda el templo del Santo Sepulcro, funda el templo de la Natividad. Los más grandes templos que actualmente siguen existiendo en Jerusalén fueron fundados por Santa Elena, aparte del hallazgo de los restos de la cruz. Es por eso que ella es nombrada santa. Santa Elena fallece en Constantinopla en brazos de su hijo Constantino, a la edad de 82 años, y le fue otorgada la santidad en el siglo IX, y desde entonces su imagen se venera el 18 de agosto de cada año. Entonces vamos a darle un aplauso a Santa Elena, que gracias a ella obtuvimos muchos beneficios. Ok, pero a esta historia le falta algo, ¿verdad? La señora. Los restos de la cruz, ¿qué pasó con los 3 fragmentos? Venga, señora, la señora de suéter, aquí está al lado. Venga, venga por los caramelos, venga. Venga, sí, usted. ¿Qué pasa? Que el micrófono es un poco corto. Claro, esa es la historia, por eso estamos aquí. ¿Qué pasó con los 3 fragmentos de la cruz? ¿El primero fue para dónde? Constantinopla. El segundo, en Roma. Y el tercero, en Jerusalén. Muy bien. ¿Qué pasó con esos fragmentos? Bueno, de acuerdo a los historiadores, el fragmento de Roma fue llevado al Palacio Cesoriano, que en ese entonces funcionaba como la residencia oficial de la emperatriz, o sea, la residencia de Helena. Pero con el pasar de los años, es lo que actualmente se conoce como la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Pendientes y atentos con este nombre. La gente piensa que cuando dice Basílica de Santa Cruz de Jerusalén es porque está en Jerusalén. No, es el nombre de la basílica ubicada en Roma y se llama así, Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Y ahí fueron llevadas las principales reliquias que se consiguieron. ¿Cuáles fueron las principales reliquias? El retablo que se le colocó a Jesús encima de la cruz, lo que nosotros sabemos que dice INRI, ¿verdad? Jesús, rey de los judíos. Bueno, el retablo, clavos de la crucifixión y obviamente fragmentos de la cruz. Entonces, con el primer fragmento se lleva a Roma y fue a parar al Palacio Cesoriano, o actualmente Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. El segundo fragmento, Constantinopla, que actualmente se conoce como Turquía. Muy bien. Actualmente se conoce como Turquía. Con este fragmento se funda la nueva ciudad, la nueva capital del Imperio Romano, basado en el cristianismo. Toda la ciudad iba a ser enteramente de doctrina cristiana. Y los fragmentos se colocan en la columna central del foro de la ciudad. Lamentablemente, durante varias guerras, esta columna, que es como decir lo que conocemos como obelisco, esta columna fue quemada durante la invasión de los turcos. Acá tenemos la columna, esto que ven acá en negro son soportes para conservarla, para que por lo menos todavía se mantenga erigida. Pero la columna todavía existe y en su base estaban los restos de la cruz que fue llevada a Constantinopla. Lamentablemente estos restos se queman, desaparecen durante estas guerras. Y el tercer fragmento, que estaba en la ciudad de Jerusalén, vamos a ver, se deja o se funda la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero ¿qué pasa? En el año 614, después de Cristo, un rey de nombre Croes II invade Jerusalén y roba las reliquias, las roba.
y durante 14 años están en su posesión. ¿Por qué las roba? Si no era cristiano. Las roba por lo que hablamos al principio, porque tienen un sentido de tesoro, tienen un valor. Incluso él pedía rescate por esa reliquia. Entonces, el rey Croes las roba y durante 14 años las mantiene en su posesión. Incluso se cuentan los historiadores que la manda a poner en el piso de su palacio, de manera que todo el que entrara a su palacio pisara la cruz. Pero en el año 629, Heraclio, obviamente ya había muerto Constantino, ya había muerto Helena, en el año 629, el emperador de nombre Heraclio recupera la Santa Cruz y la devuelve a Jerusalén el 14 de septiembre del 629. ¿Quién le recuerda el 14 de septiembre? La exaltación de la Santa Cruz. Entonces, la exaltación de la Santa Cruz, su nombre viene, o la fecha proviene de que ese día fue devuelta la cruz a su lugar de origen, y fue un 14 de septiembre. Para entonces no existía una fecha de conmemoración de la cruz. Entonces, a partir de esa fecha se origina o se contempla que todos los 14 de septiembre se celebre la exaltación de la Santa Cruz. Ahora viene, ¿y de dónde sale el 3 de mayo? El 3 de mayo es la fecha para Latinoamérica que se celebra el hallazgo de la cruz. En algunos países la fiesta de la cruz se celebra el 14 de septiembre porque fue el día de su devolución a Tierra Santa. Pero en Latinoamérica, por cuestiones históricas, se ha asumido el 3 de mayo porque fue la fecha cuando Santa Elena halla la cruz. Inclusive algunos historiadores dicen que bueno, que fue el 3 de mayo que comenzó la excavación, pero que realmente fue el 7, que fue el 8, pero la Iglesia Católica asume la fiesta de la Santa Cruz para Latinoamérica como un 3 de mayo. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Que nosotros entendamos, vamos a retroceder un momento, que nosotros entendamos que la cruz es nuestro símbolo, que no es un capricho que nosotros tenemos de que, bueno, fueron dos maderas que se consiguieron y las agarramos y aquí está la reliquia de la Santa Cruz. No, fue un estudio. Inclusive Santa Elena es la patrona de los arqueólogos. Muy bien, Santa Elena es catalogada como la patrona de los arqueólogos, así como la Virgen de las Mercedes es la patrona de los presos, la Virgen del Carmen es la patrona de los conductores. Santa Elena es la patrona de los arqueólogos, porque fue un trabajo arduo donde el emperador Constantino puso a disposición todo su poderío, toda su fuerza, toda su capacidad militar, capacidad humana, para que esos restos fueran encontrados. El símbolo de la cruz es nuestro símbolo. Y todos en algún momento hemos tenido un crucifijo en la mano. Es símbolo del amor, es símbolo de salvación. Cuando nosotros tenemos miedo, muchas personas cuando tienen miedo, cuando están desesperadas, agarran una cruz, la colocan entre sus manos, oran. Por eso, porque es el símbolo de que nosotros podemos superar el problema más grande que tengamos, la dificultad la dificultad de mayor fuerza que tengamos, nosotros podemos superarla. Entonces, a pesar de que es un símbolo sencillo, un palito vertical y un palito horizontal, es el símbolo de que nosotros podemos superar cualquier dificultad en la oración y el amor de Cristo. Y ahora viene la última pregunta. Ya hablamos de la Santa Cruz y hablamos de la reliquia, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos acá en la parroquia Santa Cruz una reliquia de la Santa Cruz? Veamos la respuesta.
continuará. Vuelvo y repito, este es un ciclo de charlas donde esta es la primera parte. Se va a venir haciendo aproximadamente los primer viernes de cada mes, pero los invitamos a que nos sigan en Instagram, @santacruz.arquibqto, ¿verdad? Difundan la información, vengan para la segunda charla que va a estar igual de buena, y espero que el grupo de comunicaciones de la parroquia y de mi persona, Fernando Alvarado, les haya gustado la presentación y se vayan con muchas más ganas de venir a la próxima charla. De verdad, muchísimas gracias.